iglesias y por consiguiente nos habla a cada uno de nosotros. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis 2, capítulo 2, verso 12 al 17. Vamos a esa porción, por favor. ¿Lo tiene? Gloria a Dios. En el primer mensaje hablamos de la iglesia, de Éfeso, una iglesia que había perdido el primer amor. En el segundo mensaje hablamos de la iglesia de Esmirna, una iglesia sufriente a la que Dios le dice, no tengas compasión de ti mismo, sino levántate porque yo te voy a sostener. Y hoy vamos a hablar de la iglesia de Pérgamo. Me sigue en la Biblia, dice así. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Gloria a Dios. Mire, hay un gran problema con esta iglesia. Esta es la iglesia corrompida. Esta es una iglesia que está corrompida. ¿Por qué se corrompió esta iglesia? Bueno, en el mensaje anterior hablamos de Esmirna, una iglesia que dice que probaba a los que decían ser apóstoles, profetas, maestros, pastores, los probaba, y cuando descubría que no eran, y cuando se daban cuenta que lo que predicaban o enseñaban estaba mal, o que eran hombres o mujeres que amaban más el dinero que a Dios, los echaban fuera de la iglesia. Los corrían, literalmente los corrían y los sacaban de la iglesia y les decían: aquí no tienen ustedes ninguna opción. Y Dios los felicitaba por eso. Pero todos esos maestros, esos pastores, esos profetas y apóstoles corruptos, que no eran verdaderos siervos de Dios, todos esos corrieron a la iglesia de Pérgamo. Y la iglesia de Pérgamo los recibió, porque dijo: bueno, no batallamos, ya tenemos gente que sepa, gente preparada y que nos ayude a trabajar. Así que los recibió y empezó un gran problema. Por eso, para el servicio, cuando uno va a servir, cuando uno va a trabajar para Dios, lo más importante es el carácter antes que los talentos. Hay gente que tiene muchos talentos, muchos dones, y eso es bueno, porque Dios dice que Él da dones y talentos a todos. Nadie, ningún hombre nace sin dones o talentos. Dios da a todos dones y talentos. Pero para servir a Dios, tus dones y tus talentos no sirven. Lo que sirve y lo que se necesita es hombres y mujeres que tengan un carácter probado. No caigamos en el error o en la trampa de creer que un carácter firme o un carácter correcto es un carácter agresivo. Hay quienes tienen carácter agresivo y creen que son maduros o que son gente que puede hacer las cosas. Pero el carácter firme es la persona que se conoce, sabe cuáles son sus capacidades y sus limitantes. Amén. A veces nos engañamos porque llega alguien y dice: a ver, háganse a un lado, yo lo hago. Otros que gritan y dicen: así soy yo, aquí donde quiera. Es de carácter fuerte y es una persona madura. No, es una persona violenta. No son maduros, porque el maduro se conoce y sabe cómo hacer las cosas. Amén. Pero vamos a comenzar con el mensaje.
¿Cómo se presenta Jesús a esta iglesia? Apocalipsis 2, vamos a leer el verso 12. ¿Cómo se presenta Jesús a esta iglesia? ¿Lo tienes? Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Cada vez que Jesús habla a las iglesias, se presenta y da una diferente característica de su carácter, que está relacionada directamente con el problema o la situación que está enfrentando la iglesia. ¿Cómo se presenta Jesús? Se presenta diciendo: yo soy el que tiene la espada aguda de 2 filos. Yo soy el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Por qué se presenta así y de qué está hablando Jesús? Vamos a Hebreos 4:12 para entender de qué está hablando Jesús. Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos 4:12. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. Hebreos 4:12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Amén. ¿Qué significa eso? Bueno, mira, cuando tú lees la escritura, cuando tú estudias y meditas en la escritura, te das cuenta que efectivamente es lo que dice Jesús: una espada de doble filo. No hay nada más hermoso. ¿Quién ha ido a comprar o ha visto cuando venden vísceras? Bistec, hígado, corazón y todas esas cosas. Y es como hipnótico llegar y decirle al carnicero: me da medio kilo de bistec. Y cuando afilan el cuchillo, es hipnótico estar viendo cómo van sacando las rebanadas, que sabrá Dios cómo las hacen para sacarlas tan delgaditas. Bueno, la Biblia, dice la escritura, hablando de sí misma, es así. La palabra de Dios tiene la capacidad de penetrar y separar. ¿Qué cosa? Las intenciones del corazón del hombre. Penetra hasta lo más profundo de tu ser. Tú me puedes engañar a mí, tú puedes engañar a tu familia, pero a Dios no lo puedes engañar. Y tampoco tienes opción cuando eres confrontado con la palabra de Dios, porque la palabra entra y empieza a cortar, como el médico experto, como el cirujano experto hace un trabajo, así la palabra de Dios, y empieza a recortar y a mostrarte lo que está bien y lo que está mal. La palabra viene, penetra y empieza a trabajar contigo y te llena de conflictos. Te llena de conflictos porque alguien decía por ahí, realmente ya no pecas a gusto. Ya no puedes pecar a gusto, porque la palabra te confronta. Ya no necesitas que el pastor te lo diga o que tus padres o tu pareja te lo diga. La palabra no te deja en paz. Y vas y te peleas con la esposa. Pero entonces la palabra viene y dice: a la esposa se le debe de tratar a la mujer como vaso más frágil. Tú tienes que llenar de honra y de honor a tu esposa. Y alégale. Y peleate contra eso, porque la escritura ya entró. Vas y quieres llevar pan al hambriento y dices: esta semana voy a prepararme y voy a llevar, no sé, a esa casa hogar, voy a llevar 10 kilos de jamón. Llegas, los entregas y te tomas una foto para el Face. Agarras al niño que se vea más chamagoso de todos, lo levantas, foto y para el Face. ¿Eso está bien o está mal? ¿Está bien o está mal? Tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con el corazón. No está mal que te tomes una foto. El por qué te la tomas, eso es lo que hay que examinar. ¿Y sabes quién examina eso? La palabra de Dios. Porque cuando lo estás posteando y le pones aquí sirviendo para la gloria y honra, la palabra de Dios viene y penetra tu corazón y te dice: ¿es cierto que es para la gloria de Dios o es para tu gloria? Y estás ahí de que no sabes si publicarlo o no publicarlo. Eso es lo que hace la palabra de Dios.
más cortante que de una espada de doble filo, y penetra las coyunturas, los tuétanos, los huesos, no lo detiene nada. Así que cuando Jesús está presentando a la iglesia de Pérgamo, dice: yo soy quien tiene esa espada de dos filos. Amén. Yo soy quien tiene la capacidad de discernir todo lo que haces. Así se presenta Jesús. Ahora bien, ¿qué clase de iglesia era Pérgamo? Apocalipsis 2, verso 13. Vamos a leerlo. ¿Lo tienes? ¿Qué clase de iglesia era Pérgamo? Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Amén. Ok, ¿de qué está hablando? ¿Quién es la iglesia de Pérgamo? Primero, Jesús, algo que le reconoce a todas las iglesias y a todos son sus obras. Todo lo que tú haces no queda sin testimonio para Dios. Dios lo reconoce, no lo minimiza, pero le da el nivel correcto. Vamos a 1 Corintios capítulo 3, versos 12 y 14. 1 Corintios capítulo 3, verso 12 y 14. ¿Lo tienes? Dice así: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿De qué está hablando? Está hablando acerca de la palabra de Dios y del evangelio. Dice, cuando tú conoces el evangelio y empiezas a construir tu vida, a trabajar, a servir sobre esto, va a llegar un momento en que todos nos presentemos delante de Dios. Entonces Dios, a través del fuego, probará tus obras. Y según hayas construido, esto permanecerá o será consumido. Piensa en toda la obra que has hecho para Dios. Piensa en lo que has construido sobre el evangelio. ¿Hace cuánto conociste al Señor? ¿Cuánto tienes de creyente? ¿1 año? ¿2? ¿5? ¿Qué clase de vida has construido sobre el evangelio? No, pues déjeme le platico, pastor. Yo ya no tomo, ya no fumo, ya no digo groserías, ya ni siquiera bailo pegado. Separado. Soy tan cristiano, tan cristiano, tan cristiano, que lo sudo. Eso es lo que yo he construido en Cristo. Ok, cuando te presentes delante de Dios, todo lo que construiste va a ser probado por fuego. Entonces el fuego de Dios va a empezar a consumir. Si eso es sólido, se va a mantener. Si no, se va a revelar qué clase de construcción hacías. Porque a todos nos engañaste. Todos decíamos, ese hermano no dice groserías. Es una chulada. Y cuando el fuego está probando tu obra, es revelado y dice, no, en la iglesia no, pero en su casa no, en la iglesia no, y en su casa tampoco. Pero en su mente, cuando alguien lo regañaba, le decía como 20. En su mente, cuando alguien se le cruzaba manejando, le decía de su papá, su mamá y su abuelita. Nunca lo dijo, pero lo albergaba en el corazón. Entonces, la vida que construiste de un hombre que no dice groserías, cuando el fuego lo toque, se va a consumir. Pero si realmente fuiste una persona que cambió su forma de hablar porque cambió su corazón,
entonces el fuego lo va a empezar a quemar y se va a revelar que todo eso que construyó es oro. Así que Jesús le está diciendo a la iglesia, yo conozco tus obras y sé que todo lo que has hecho es bueno. Es bueno, yo conozco eso. Sigue hablando el Señor y le dice, mira, eres tan bueno que no has negado mi fe. No has negado mi fe. Ni siquiera negaste la fe ni el amor que me tenías cuando Antipas, un hombre que así se llamaba, Antipas, mi siervo fiel, fue muerto entre ustedes. Yo sé dónde habitas, donde mora Satanás. ¿Cuántos han pensado, quiero cambiarme de trabajo? Ya no quiero ir a la escuela. Ya no quiero reunirme allá, porque allá son bien pecadores. Pastor, ¿qué me aconseja? Porque allá son bien pecadores. Bueno, esta iglesia dice que estaba donde moraba Satanás. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, Pérgamo era una ciudad donde estaba un altar a Zeus, el dios de los dioses. Según la mitología griega, era el dios supremo, el dios que había creado todo. Se hacían sacrificios y ritos. Ahí estaba una de las casas de César. Y ahí se le rendía adoración a César como si fuera Dios. Y todo para eso, para Dios decía, esa es la casa de Satanás. Y esta iglesia vivía ahí. ¿Crees que tú tienes problemas en el trabajo? ¿Tú crees que tienes problemas en la escuela donde estás? ¿Porque son groseros? ¿Porque son malos? Bueno, esta iglesia vivía donde moraba Satanás. ¿A qué se refiere y cuál es la historia de Antipas? Bueno, Antipas era el pastor de la iglesia. Pero a Antipas le solicitaron, le pidieron que dejara de estar diciendo que Jesús era Dios y que Jesús era rey. De lo contrario, iba a sufrir las consecuencias. Eso fue en una asamblea pública. Antipas fue y les dijo, no lo voy a hacer. ¿No lo vas a hacer? No. Se va a su casa y el gobierno romano envía por él. Lo traen y en el altar de Zeus había un toro hecho de bronce, hueco por dentro. Ahí metían leña, la encendían y ahí quemaban sus sacrificios. Toman a Antipas, lo sacan de la casa con violencia, lo llevan a ese lugar y públicamente lo atan y lo avientan adentro de este toro y lo queman. Y el mensaje que le envían a todos los cristianos es, ¿quién más dijo que Jesús es Dios? Ese es el mensaje que le envían a los cristianos. Y Jesús dice, yo conozco que tú no has negado mi fe, ni siquiera cuando viste eso. Ni siquiera cuando viste eso te echaste para atrás. Yo conozco todo eso de ti. ¿Sabes por qué más el Señor decía que esto era el trono de Satanás? Porque en ese lugar y en ese templo había una espada que también adoraban. Era una espada de 2 filos. Por eso Jesús se representa, o Jesús cuando empieza a hablarles les dice, yo soy quien realmente tiene la espada de 2 filos. ¿Por qué ellos adoraban una espada de 2 filos? Porque para ellos era muy importante la justicia. Y ellos se consideraban a sí mismos justos, pero no lo eran. Entonces, esta iglesia es una iglesia que ha sido fiel. Pero ¿recuerdas cuál fue su error? Aunque la escritura no lo menciona, o no literalmente, su gran error, o uno de sus errores fue recibir a aquellos que no estaban haciendo las cosas bien. Apocalipsis 2:14, vamos a ver esto. ¿Lo tienes? Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco. Amén. Te amo, iglesia. Eres lo máximo.
pero tienes dos graves problemas. Tienes primero a los que retienen la doctrina de Balaam y a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Amén. Recuerda, yo hablé sobre esto. ¿Qué es doctrina? Doctrinas son enseñanzas inamovibles. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Si hay algo que no explique bien o que no me dé a entender, usted puede levantar la mano y preguntarme qué quiso decir. Porque es necesario que entendamos para comprender el mensaje. Ok, ¿quién es Balaam y cuál es su doctrina? Bueno, Balaam era un hombre que jugaba peligrosamente entre servir a Dios y servir al mundo. Era un hombre que tenía un don de profecía que Dios le había dado. Y este hombre jugaba peligrosamente entre una cosa y otra. En pocas palabras y poniéndolo como el día de hoy, podríamos decir que era un cristiano que un día tenía el pie en Dios, en la iglesia, y otro día lo tenía en el mundo. A este profeta llega un hombre llamado Balac, un rey, y le dice: yo sé que tú eres un profeta de Dios, y lo que tú bendices, Dios lo respalda, y lo que tú maldices, Dios lo respalda. Así que te tengo un trato: maldice a Israel y yo te voy a dar una lana. ¿Qué te parece? ¿Recuerdan que era un cristiano que estaba mitad y mitad? A ese tipo de creyentes el dinero les emociona. Así que la pensó y primero le dijo: no, yo no puedo hacer eso. Dios no me lo permite. ¿Pero de cuánto estamos hablando? Pues ¿qué te gusta, Balaam? ¿Unos 5,000? Ay, déjame orar a ver qué dice el Señor, a lo mejor Dios. Y se pone a orar. Y Dios le dice: no. Va con Balac, este profeta, y le dice Dios que no. No te preocupes, Balaam. Tu problema es la conciencia, te la compro. No te doy 5, te doy 10,000. Ah, caray, déjame ir a orar. Porque era muy cristiano él. ¿Dios, me dejas? Dios le dice: no. Dice el Señor que no. Te lo compro. ¿Cuánto quieres? ¿20? Déjame, voy a orar. Señor, son 20. Nos sirve para la obra. Mitad para la obra, mitad para mí. Y el Señor le dice: ay, ve con él. Ándale, ve con él. Que vamos para ir a maldecir. Y en el camino, la Escritura dice que cuando va a maldecir, él va en un burro, va dispuesto a maldecir, y un ángel del Señor aparece. Desenvaina su espada, pero Balaam no lo puede ver. Nada más lo ve el burro en el que va montado. Balaam quiere avanzar y el ángel no lo deja. El burro puede ver al ángel y se da para un lado y se da para otro, pero no avanza. Balaam, enojado, empieza a golpear al burro y le dice: burra pestosa. Y Dios le concede al burro hablar y le dice: ¿por qué me golpeas? Si yo camino, ahí hay un ángel y te va a matar. Tiene desenvainada la espada y te va a matar. Entonces se arrepiente y bendice al pueblo de Dios. Pero hasta que no vio que lo iban a matar, ¿recuerdas que el Señor le dijo: bueno, ve, que en el camino te encuentro y te voy a matar? No entiendes, ya te dije que no, y tú, con que voy a orar para ver si es de Dios. Y dice: ¿cuál es la doctrina de Balaam? Bueno, la doctrina de Balaam tiene que ver con 3 cosas. Primero, poner tropiezo. Hechos 8:19, y vamos a leer hasta el 21. La doctrina de Balaam tiene 3 cosas. Este hombre o estos falsos profetas y maestros estaban enseñando esto a la iglesia. 3 cosas. Primero, Hechos 8:19-21. ¿Lo tienes? Diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Amén. ¿Qué es lo que enseña la doctrina de Balaam? ¿Qué era lo que estos falsos profetas enseñaban a la iglesia? Primero, que la gracia y el favor de Dios tienen precio.
Y la gracia ni el favor de Dios tienen precio. La gracia es un regalo de Dios, no tienen precio. No puedes pagarle a Dios, no puedes intentar comprar el favor de Dios. Y estos falsos profetas era lo que le enseñaban al pueblo. ¿Tú crees que eso se hace hoy? Hay movimientos, no solamente lo enseñan, lo estimulan. ¿Quieres algo de Dios? Ven a pactar con Dios. Pacta con Dios. Entrégale algo a Dios para que Él pueda bendecirte. Trae una promesa de dinero o de cosas para que Él pueda bendecirte. Pacta. Pero la Escritura dice que la gracia y el don de Dios no se vende. Y estos falsos maestros era lo que le estaban enseñando a la iglesia. La segunda cosa que le enseñaban a la iglesia, comer sacrificado a los ídolos. Vamos a Ezequiel 22. Vamos a leer del 25 al 27. En esta porción, Ezequiel está profetizando contra Israel. Dice, Ezequiel 22, del 25 al 27, hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ellas. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presas, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. ¿Qué otra cosa enseñaba la doctrina de Balaam? Que no hay diferencia entre lo santo y lo corrupto. Eso era lo que les estaban enseñando a la iglesia. No hay diferencia. Lo mismo da una cosa que otra. Hay un ejemplo que usa un pastor, y aquí lo hemos también comentado. Si alguien te da un litro de agua purificada, de la más pura purificada, carísima de París, y le pone una gota de agua de la taza del baño, una gota, una pequeña gota, es más, la mitad de esa gota, ¿te la tomarías? No, ¿verdad? Qué asco. La santidad de Dios es así. Pero estos falsos profetas y maestros le estaban enseñando a la iglesia que no había diferencia entre lo santo y lo profano. ¿Qué diferencia hay entre ese litro de agua contaminado y un litro de agua puro? ¿Qué diferencia hay? Es la mitad de una gota. ¿Importa? Tú no te la tomarías. Pero entonces, ¿por qué estos le enseñaban a la iglesia y la iglesia estaba empezando a adorar a Dios así? Creyendo que no hay diferencia entre lo santo y lo corrupto. Que no hay diferencia. Y en lo que acabamos de leer, el gran problema es que el Señor le está reclamando a los sacerdotes diciendo, ustedes le enseñaron al pueblo y ustedes pecaban y así venían a servir. Y así los veía el pueblo y decían, pues eso se puede. ¿Por qué no he de emborracharme? Si el pastor la otra vez lo vieron allá tirado en la esquina. Y así sirve. ¿Por qué no he de hacer esto o aquello? Por eso cuando tenemos reuniones con los servidores, les he dicho muchas veces, ustedes son la medida. Ustedes son la medida. ¿Y por qué yo tengo que hacer esto? ¿Y por qué yo tengo que cuidar aquello? Porque ustedes son la medida. Y ustedes le enseñan a los demás lo que se puede y lo que no se puede. Si el día de mañana yo paso aquí en el grupo de alabanza a una señora o demás, con microfalda de esa que apenas si le tapa las pompas y con un escote muy, muy pronunciado, ¿qué va a decir la iglesia? Alguno dirá, pastor, ¿qué está permitiendo? Algunos se ofenderán. Pero los que tienen la comezón o las que tienen la comezón dirán, si ella puede, yo puedo. Y el Señor está reprendiendo y diciéndoles, no pueden. No pueden enseñar que no hay diferencia. Y esta iglesia lo estaba tolerando. ¿Qué es lo siguiente que enseñaban?
a cometer fornicación. Números 25, 1 y 2. Números 25, 1 y 2. ¿Lo tienes? Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Amén. Ok. ¿Cómo enseñaban estos sacerdotes o estos falsos profetas, falsos maestros, al pueblo a fornicar? ¿Y qué nos está diciendo esta porción en Números? Dice que Israel se contaminó con personas de otras naciones. Ellos adoraban a sus dioses. Ellos iban y le enseñaban a Israel a adorar a sus dioses y a fornicar. ¿Qué significa fornicación? Literalmente es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Sale? Pero, ¿qué significa bíblicamente? Bueno, significa lo mismo, pero tiene una connotación de obtener placer pagando un precio. Básicamente tiene que ver, sí, con relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero tiene que ver también con prostitución. ¿Cómo le enseñaban al pueblo todo esto? Bueno, según la Escritura, nos enseña que un día Dios vino y le dijo al pueblo: todos los que tengan esposa que no sea de Israel, la corren, las echan fuera. No quiero que mis hijos se relacionen con otros. No entendieron. Y el líder se enardeció. ¿Y sabes qué hizo? Dice la Escritura que entraba a las casas y ahí donde los encontraba, los atravesaba con una lanza. ¡Qué Dios tan cruel! ¿Por qué matar a esas mujeres? ¿Qué culpa tenían? ¿Cómo las iban a correr? Porque eso es un ejemplo para este tiempo. Lo que el Señor estaba haciendo no era matar simplemente personas. Quiere dejarnos bien en claro que para Él es importante con quién se relaciona la iglesia. Para Él es importante qué relaciones mantienes o no mantienes. Eso es lo que está enseñando. ¿Y qué era lo que estaban enseñando estos apóstoles y estos profetas y estos maestros? Oye, pastor, fíjate que conocí a una chava que es pues esa es la catequista de la iglesia. ¿Cómo ves? Oh, hombre, mi hijo, cásate con ella. Es más, el día de la boda, aquí el sacerdote diciendo: Dios me los bendiga, hijos, con su sotana de lujo, y de este lado yo, con mi traje de lujo. Uno tú y no yo. Así, para que todos amigos, todos, que se vea bonito eso. ¿Eso es bueno? No es bueno, y no porque lo diga yo. Nuevamente el Señor dice al principio: el que tiene la espada de dos filos, dice esto. Alégale a Dios. No, pastor, lo que pasa es que usted está de loco. Ahí está. ¿No te gusta? Arranca la hoja de la Biblia. Pero todavía hay muchas Biblias que van a tener esa hoja. Y les estaba diciendo eso, y les estaba enseñando eso. Esa es la doctrina de Balaam. La siguiente es la doctrina de los Nicolaitas, Apocalipsis 2:15. Eso es lo que Dios les está reclamando, Apocalipsis 2:15. Dice ahí: y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Amén. Mira, cuando el Señor dice que aborrece algo, es porque de verdad es muy malo. ¿Qué tiene que ver la doctrina de los Nicolaitas? ¿Qué es esto? Bueno, los Nicolaitas era un hombre que se llamaba Nicolás, que había sido creyente. Pero después dejó la fe y empezó a desarrollar una nueva teoría y una nueva enseñanza
de lo que era Dios y cómo era Dios. Y eso lo enseñó a la iglesia y la iglesia lo recibió. Vamos a Gálatas 2:20. ¿Lo tienes? Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, verso 20. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué era lo que específicamente enseñaban los nicolaitas? Bueno, su enseñanza se basaba en dos cosas. Primero, no hay una diferencia entre el espíritu y el cuerpo. Si tu espíritu es salvo, si tú espiritualmente oras, si tú espiritualmente te gozas en la alabanza, estás bien. Si tu cuerpo quiere darle alegría a Macarena, dale. Quiere alcohol, quiere drogas, quiere sexo, lo que te pida, dale. Porque el cuerpo se pudre y se va a quedar aquí. Pero el espíritu se va a ir con el Señor. Y si tú oras, si tú ayunas y si tú vas a la iglesia, con eso lo haces. Esa era la enseñanza de los nicolaitas. Una. La siguiente enseñanza de los nicolaitas es que había una división. La siguiente enseñanza de los nicolaitas decía: es diferente el que predica que los que reciben. El que predica tiene un nivel más alto. El que enseña está más cerca de Dios. Y todos los que escuchan están en un nivel más bajo. Así que tú no te preocupes por buscar a Dios. Tú nada más ven cuando yo te diga que vengas. Tú no te preocupes por orar, yo oro por ti, porque yo soy un nivel más alto. Yo estoy más cerquita de Dios. A mí me escucha más. Y la iglesia se comió eso. ¿Pero qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes a todos. Y que la responsabilidad de tener comunión con Dios es de cada uno. Amén. Pero lo que enseñaban estos falsos profetas y maestros era eso. Hicieron una división y la iglesia se lo creyó. Pero ¿qué dice la Escritura? Tú tienes que vivir dependiente de Dios. Y por eso dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Qué significa eso? ¿Cómo entiendes eso? Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Supongamos eso: yo tengo una casa, es mi casa, y yo la voy a rentar. La rento y te la rento a ti. Amén. Tú empiezas a entrar en mi casa. Ahí ahora ya la estás rentando, la estás pagando. Entonces yo llego y te digo: nada más que esa sala no me gusta, está muy fea, no la vaya a meter a mi casa. Sus niños, por favor, a ese cuarto que no entren. Por cierto, que apague la luz como a las 10. Ya después de las 10 no quiero luces prendidas. ¿Tú vas a estar a gusto? ¿Vas a pagar alegremente la renta? ¿Qué me dirías? Quédese con su casa, está usted loco. Bueno, esto es templo del Espíritu Santo. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ahora tú le dices a Cristo que entra y que sale de aquí. Tú le dices a Cristo a dónde ir, porque ya no vives tú aquí. Quien vive aquí ahora es Cristo. ¿Tú qué me ibas a decir? Quédese con su casa. ¿Qué crees que te va a decir el Señor? Quédate con tu casa. Dependencia de Dios. Romanos 1, 20 y 22. ¿Lo tienes? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Amén. Ok, ¿qué nos está diciendo aquí Pablo? ¿Qué es lo que nos enseña esta porción? Bueno, está diciendo, todo lo de Dios es conocido y es manifiesto y está la escritura. Pero ¿sabes qué hicieron las personas? ¿Y qué hicieron estos hermanos? Lo que hicieron fue querer definir a Dios ellos. La pregunta aquí, ¿estamos viviendo para Dios o estamos viviendo para el Dios que hemos definido? Porque la escritura dice, profesando ser sabios, creyendo ser sabios, se volvieron necios. Creyéndose muy inteligentes, fueron unos torpes. Y yo vine a Cristo y le dije, te entrego mi vida. Y leo la palabra y digo, oh, aquí la palabra dice que Dios no le agrada que yo tome. Pero entonces yo me pongo a razonar y digo, bueno, ¿qué es no tomar? ¿Qué es no tomar? A lo mejor para allá, para los débiles, no tomar es una copita. Pero yo tengo aguante. Yo, gracias a Dios, aguanto muy bien. Gracias a mi Señor, te aguanto por lo menos 6 antes de emborracharme. Gloria a mi Cristo. Entonces, para mí eso significa que puedo tomarme 6. Con 6, ya, si es 7, ya en 7 cae pecado. Pero 6 todavía no. ¿Qué dice el Señor? En sus razonamientos y en lo que ustedes creen, piensan y se imaginan, creyendo ser sabios, se volvieron necios y dejaron la verdad de Dios y la cambiaron por la sabiduría de los hombres. ¿Sabes por qué la gente cayó? Porque hicieron precisamente lo que los nicolaitas querían. Le entregaron a ellos la autoridad. Ya nadie buscaba a Dios, ya nadie oraba, ya nadie estudiaba y dejaban que los nicolaitas les definieran todo. Oiga, pastor, ¿es malo tener esposa y novia? No, eso no es malo. Acabo de ir a la tienda ahorita en la mañana y escuché a 2 hombres hablando y decía uno a otro, el compadre puso una tienda, pero el compadre la regó porque empezó a andar con las empleadas de la tienda. Pues lo normal. Y le contesta el otro, pues sí, lo normal. Yo dije, ¿de verdad? ¿Creen que eso es normal? Sí, ellos creen que es normal. El mundo cree que es normal. Hermano, ¿y usted va a ir a la iglesia? No, hoy no tengo ganas. Lo normal, a veces con ganas, a veces sin ganas. Tienes razón, hermano, lo normal. ¿Vas a dejar que tu razonamiento defina a Dios o vas a vivir de acuerdo a lo que dice Dios? Estas 2 doctrinas las mantuvieron en esa iglesia que amaba a Dios, que buscaba a Dios, que decía, si me matan, que me maten, pero sirvo a Dios. Y había una dualidad en esa iglesia y la iglesia se corrompió. ¿A causa de quién? De los falsos maestros que permitieron. De los falsos pastores que permitieron. ¿Cuál es el gran problema? Génesis 3:1. ¿Y cómo llegaron a este lugar? ¿Lo tienes? Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto? Amén. Ok, ¿cuál es el gran problema? El mensaje se llama, ¿qué estás escuchando? Así se llama el mensaje de hoy, ¿qué estás escuchando? ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es cómo escuchas.
¿Han visto películas sobre esto? La serpiente en el huerto. Las películas son muy ilustrativas, no es como pasó, pero se ve que la serpiente baja y envuelve a la mujer y le empieza a hablar en el oído. Y le dice, no. Y dice que la serpiente era astuta. ¿Te fijas que nunca le dijo, no, no es cierto? Sino le hizo una pregunta. La serpiente, que es astuta, le dijo, ¿de veras tú crees que Dios se enoje por eso? Pues es un celular, llévatelo, es una bendición. Oye, ¿de verdad tú crees que Dios se enoje por ese hombre? Porque el que tienes en la casa, pues, este está guapo y tiene dinero. ¿De verdad tú crees que Dios se enoje? Nunca dijo, haz algo. La serpiente vino y le dijo, con que Dios ha dicho que no coman, y nada más les sembró la recochina duda. Y la mujer dijo que ni siquiera lo tocáramos. Eso no fue lo que dijo Dios, pero quería una justificación para hacer lo que ya había hecho en su corazón y en su mente. ¿Qué estás escuchando? Hermana, ya no escuche las predicaciones de ahí de la iglesia. Pastor es bien, no, bien legalista. Pero déjeme y le paso este video de este pastor que mire, ay, ese sí está bien bueno. Escúchelo, escúchelo. No está mal, no todos los pastores que están en internet son malos, pero tampoco todos son buenos. Pero nos acomodamos a lo que queremos. Y la Biblia dice que en estos tiempos va a haber comezón, que la gente va a tener comezón por escuchar nuevas cosas. La doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas, porque eso es lo que le gusta a nuestro viejo hombre. El gran problema. Vamos a Apocalipsis 2:16. Apocalipsis 2:16. ¿Lo tienes? Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Amén. Ok, el mensaje para Pérgamo, arrepiéntete. Arrepiéntete porque voy a venir pronto y voy a pelear con la espada de mi boca. ¿Qué significa esto? Pregunta, ¿te han exhibido alguna vez en público? Ojo, no estoy diciendo te humillaron, no, ¿te exhibieron? ¿Te han exhibido? Esto es exhibir. Estamos 5 personas y una dice, no sé, los melones son amarillos. ¿Alguien sabe si los melones son amarillos? Y yo me paro y digo, sí, mira, lo que pasa es que los melones normalmente son amarillos cuando están más dulces y jugosos. Así tú sabes que es un rico y delicioso melón. Sí, directamente de la sabiduría del pastor, ahí se las dejo. Y todos se quedan con que, guau, no, pues, pastor experto en melones. Pero de repente alguien se levanta y te dice, mentiroso, hablas porque tienes boca. ¿Cuál amarillo? El melón ni siquiera es amarillo. Y empieza a decirte todo y empieza a decir la verdad y tú así de, no, sí, o sea, es que me equivoqué, o sea, melón dijeron, es que me confundí, yo pensé que era plátano. ¿Te han exhibido así? Mira, los que tenemos la costumbre de hablar, hemos pasado por eso. Si no, no lo ha hecho el Señor, no lo ha hecho alguien más. Hace tiempo, cuando yo estaba en la preparatoria, hubo una época en mi vida en que yo me sentía la persona más inteligente del mundo. Me gusta leer mucho. Yo me sentía la persona más inteligente del mundo. No una, varias veces me cerraron la boca. Porque decía, ¿usted sabe esto? Y mi mente decía, pues no sé, pero me la invento. Que se vea que hay con qué.
Jesús está diciendo, si no te arrepientes, vendré y pelearé con la espada de mi boca. Es decir, voy a traer mi palabra y con la palabra te voy a exhibir delante de todos. Es la forma de luchar contra una mentira, a través de la verdad. A través de la verdad. Entonces arrepiéntete, porque si no vas a ser exhibido pronto. Te voy a exhibir y va a ser evidente que estás diciendo y viviendo una gran mentira. Que estás viviendo una gran mentira y es mejor ordenarte ahorita que después. Pero pastor, yo siempre he dicho que es del diablo usar pantalones. No puedo echarme para atrás porque durante 15 años de mi vida lo he dicho. Pero te diste cuenta que es una mentira. Es que yo siempre he creído esto. Es más, la otra vez que me preguntaron, hermana, ¿puedo? Yo le dije, sí puede, y ahora me voy a quemar. Ah, pues usted va y le dice, no, hermana, discúlpeme, me equivoqué, la regué, no era así. Pero vas a ser exhibido si no te arrepientes, si no dejas de hacer esas cosas que no le agradan a Dios. El gran problema es que dejamos que todos nos cuenten y no buscamos. El gran problema es que escuchamos a Satanás y escuchamos a la serpiente. ¿Qué necesitamos hacer? 3 cosas. Conocer a Dios, no de Dios. Conocer a Dios, no de Dios. Me preocupa, o me preocupó hace poco, escuché a alguien decir, es que yo nací en cuna cristiana. Me preocupó porque dije, no conocen, entre comillas, no conocen el otro lado de la moneda. Para ellos todo es igual. Es que yo desde chiquito sé, entre más tiempo tenemos en el evangelio debemos de ser más cuidadosos, porque se nos vuelve costumbre. Lo que debería de ser algo que nos dé vida, se nos vuelve costumbre. Ten cuidado. No debes de conocer de Dios, debes conocer a Dios. ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Porque conoces a Dios o porque conoces de Dios? ¿Porque quieres más de Dios o porque te llevan? Tienes que conocer a Dios, tienes que conocer la palabra. Tienes que conocer la palabra. No se trata de que la memorices, se trata de que la leas. Tienes que conocer la palabra y afina tu oído. Siempre les he preguntado, y los que me conocen de más tiempo, siempre les he dicho, ¿tienen dudas? Pregúntenme. ¿No te quedó claro algo que dije? No significa que soy el pastor y todo lo sé, y todo lo que digo está bien. Si algo no te cuadra, a ver, pastor, ¿cómo está eso de que le dé 1,000 pesos que para que Dios me bendiga? Explíquemelo, y explíquemelo con la Biblia. No me vaya a salir con sus cuentos mareadores. Y si no te lo puedo explicar con la Biblia, entonces no es cierto. Pregunta, inquiere, reflexiona. Hay una recompensa al final, Apocalipsis 2:17. Ya con esto vamos a concluir. Apocalipsis 2:17. Dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Ok, ¿de qué está hablando aquí? Dice, muchachos, si ustedes logran entender esto, si ustedes logran sacarse todas esas mentiras y vivir de forma real, primero, yo les daré del maná escondido. ¿Qué es el maná? El maná es el alimento que Dios hizo caer en el cielo, caer del cielo en el Éxodo, cuando anda el pueblo de Israel en el desierto por 40 años, los alimentaba con maná. Y les está diciendo, yo les voy a dar revelación que nadie conoce. Yo les voy a dar revelación a ustedes. El que me busca y quiere más de mí, yo le doy más de mí. Y les voy a dar revelación que nadie conoce. Esa es la primera promesa. La segunda promesa es, voy a darles una piedrecita blanca. ¿Por qué una piedrecita blanca? Bueno, en esa época, cuando había un juicio, hacían el juicio. ¿Cuál era la forma de decirle al acusado si era culpable o inocente?
a través de piedras. Si sacaban una piedrecita negra, si le entregaban una piedrecita negra, era culpable y va para el bote. Y si le entregaban una piedrecita blanca, era inocente. Ahora les está diciendo, al que venciere, yo le entregaré una piedrecita blanca. Y en ella un nombre nuevo que nadie conoce, solamente el que la recibe. ¿Sabías que vamos a tener un nombre nuevo en el cielo? Para todos aquellos que les cae gordo su segundo nombre o piensan, ¿qué estaba pensando mi mamá cuando me puso Nepomuceno? La escritura dice que vamos a tener un nuevo nombre. Nadie lo conoce, sino el que recibe. Yo te declararé inocente. Eso es lo que está diciendo. Yo te daré una piedrecita blanca. Yo te declararé inocente. No eres culpable de delito y obviamente no eres sujeto de castigo. No solamente te voy a declarar inocente, te voy a dar un nuevo nombre. Ya no vas a ser conocido como el mentiroso, el corrupto. Vas a tener un nuevo nombre. Ya, cuando estemos arriba y que les diga, Juanita, ¿cuál Juanita? Señor, me dio mi nuevo nombre, me presento. Gloria a Dios porque vamos a tener nuevos nombres también. A mí sí me gusta el mío, así que, pero de todos modos estará mejor el que me dé el Señor. Amén. Para concluir, ¿cuál es el centro del mensaje? Y con lo que quiero terminar, analiza lo que estás escuchando. Analiza lo que estás escuchando. Hay enseñanzas y hay cosas que no están de acorde a la palabra de Dios, deséchalas. Aunque hayas vivido con ellas 10 años, 15 años, 20 años. Una persona que conocí hace mucho tiempo, bueno, no tanto, pero decía respecto a las mujeres, es pecado que las mujeres usen pantalón. Es pecado que las mujeres usen pantalón. Años después, estudiando la palabra y conociendo más la escritura, se da cuenta que no es pecado. Y cuando vuelve a hablar sobre eso, dice, Dios vino y me dio una revelación. Y me dijo, hija, ya no es pecado usar pantalón. Ya no es pecado usar maquillaje. Ya puedes. Dios me dio una revelación. Dije, mira, qué sencillo. Cuando debió de haber sido, me equivoqué. Si hay cosas que estás viviendo o haciendo y sabes que no son, no te cases con el pecado. Es más fácil decir, me equivoqué. Escucha lo que estás recibiendo. Toda palabra puedes examinarla y ver qué estás haciendo. Examina cómo estás viviendo y ve en qué áreas te has permitido vivir según la doctrina de los Nicolaitas y de Balaam. Si tú renunciaste a ejercer tu sacerdocio y dijiste, hay que el pastor ore. Si tú te acostumbraste a decir, no hay diferencia entre lo santo y lo profano. Si tú te acostumbraste a decir, lo mismo da una cosa que otra, con que yo ore. Si estás en ese punto, hay que hacer cambios. Amén. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta mañana por la palabra que nos has hablado, Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar valor, a confesar, Señor, nuestro error. Ayúdanos, Dios, a poder hablar contigo y decir me equivoqué. A poder hablar con nuestros hermanos y decir me equivoqué, Señor. Porque sabemos que esto no degrada a nadie, Señor. Ayúdanos a dejar, Señor, aquellas cosas que estamos haciendo y que no son agradables a ti. Padre, perdónanos porque algunos de nosotros hicimos esto, Señor. Renunciamos al sacerdocio. Renunciamos a la comunión contigo y lo dejamos en manos de otros. Y sabemos que esto no te agrada. Padre, sobre todo, enséñanos a escuchar. Queremos conocerte. No solamente queremos oír hablar de ti, queremos conocerte a ti. Enséñanos a amar la palabra, Dios. Que podamos decir como tus siervos, Dios, que la palabra, tu palabra es más dulce que la miel. Padre, afina nuestro oído. Queremos oírte a ti, Señor. Y, Señor, te pedimos que cuando haya una mala enseñanza, Señor,
tú les confundas, Dios, y nos adviertas. Gracias, Dios. Gracias porque tú le darás a la iglesia maná escondido, porque tú nos has declarado inocentes y nos has dado un nuevo nombre. Gracias, papá. Hoy te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermano.